Gracias, presidente. Señoría, buenos días a todos. La garantía constitucional del derecho a una vivienda adecuada y digna debe articularse mediante distintas políticas que permitan a los demandantes de las mismas ver posibilitado su acceso a través de ayudas públicas y de ámbito fiscal. Desde Soria Ya siempre hemos considerado la oferta de vivienda como uno de los mecanismos más eficientes para luchar contra la despoblación que impera en nuestra comunidad. Porque es muy curioso que en localidades pequeñas muy afectadas por la despoblación y con muchas viviendas vacías no haya manera de encontrar viviendas, por ejemplo, en alquiler para nuevos pobladores. Este derecho es un beneficio que no solo favorece a aquel a quien se otorga, sino también a la localidad donde esta persona se asienta de manera definitiva. La realidad es que actualmente no existe una oferta de vivienda palpable en muchos municipios de nuestra comunidad para poder combatir la creciente despoblación que nos afecta, de manera que las políticas de la Junta no llegan a traducirse a día de hoy en medidas reales que mitiguen estos desplazamientos demográficos. Una cosa es el volumen de viviendas vacías existentes, deshabitadas o incluso abandonadas, y otra muy distinta la oferta estructurada de esta vivienda en el mercado. Es preciso establecer iniciativas locales públicas, sin perjuicio de las privadas, que canalicen esta oferta con el fin de que encuentre una demanda efectiva y lograr así un asentamiento de la población en nuestras provincias. Soria Ya siempre ha apostado por la creación de un sistema que potencie estas necesarias iniciativas. Nuestro objetivo primordial ha sido y será luchar de manera efectiva contra la despoblación y para ello queremos articular medidas en los distintos sectores que tienen como fin último combatirla. Ya hemos hecho alusión en este Parlamento a muchas de estas medidas. Fiscalidad diferenciada, aplicación de los criterios que la misma Comisión Europea establece dentro de los beneficios fiscales para empresas que se ubiquen en regiones que ostentan la calificación de región poco poblada, Soria entre ellas, que sí que ya sé que es competencia del Gobierno central. Fomento y apoyo a la economía local, a nuestros sectores agrarios y ganaderos, impulso a los centros de salud y consultorios locales con el fin de evitar que las personas se vean obligadas a desplazarse a otros lugares para ser atendidas, fomento del turismo, etc. Entre todas estas medidas, una de ellas es la vivienda. La política de vivienda debe ser prioritaria y formar parte destacada en las medidas de acción de la Junta, medidas equilibradas y efectivas como reforzar el escudo social que ofrece protección a las personas y hogares más expuestos a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que ofrecen instrumentos para que la actuación pública ofrezca la debida respuesta. Tener la posibilidad de que una familia se instale en una localidad es algo a lo que debemos aspirar. Y para ello es necesario contar con un eficiente plan de acceso a la vivienda y esto se consigue a través de varias vías. A través de la determinación de la concreta demanda de vivienda existente, es decir, cómo podemos saber cuánta gente necesita una vivienda, a través del registro público de demandantes de vivienda. Y para que este registro se encuentre a pleno rendimiento es necesario que esté actualizado y que su utilización se pueda realizar de una manera fácil, clara y comprensible. Debe, en resumen, contar con una óptima regulación. Asimismo, es necesario también que los solicitantes tengan acceso a la información necesaria y para ello consideramos conveniente la creación de las oficinas de información ciudadana sobre esta materia. Una vez determinados estos demandantes de vivienda, es necesario crear una ventana donde poder atenderles, un plazo donde puedan optar a remediar su situación, un plazo conveniente y válido y, sobre todo, un plazo razonable donde se garantice el acceso a todos los que lo necesiten. La tercera medida, como no puede ser de otra manera, es la dotación presupuestaria para que estos demandantes tengan acceso al derecho que les estamos reconociendo a través de la ley y de los reales decretos que lo reconocen. De esta forma, estamos a favor de esta moción y vamos a apoyarla. Nuestro objetivo es piramidal y si el fin último es combatir la despoblación, esto pasa por mejorar la accesibilidad a la vivienda para poder atraer población y este objetivo pasa, a su vez, por regular todas las medidas necesarias para hacerlo efectivo. No se puede hablar de acceso a la vivienda de protección pública sin luego darle la asignación presupuestaria necesaria para ponerlo en la práctica, o si luego no se habilitan las pautas a seguir para que el ciudadano conozca si cumple o no cumple los requisitos necesarios para poder solicitarla. Desde Soria Ya vamos a apoyar esta moción porque estamos a favor de seguir avanzando en la elaboración de medidas que luchen contra la existente desigualdad y, sobre todo, para combatir el enorme problema que supone hoy en día el acceso a la vivienda, especialmente en las zonas rurales, para la población con salarios bajos, así como los jóvenes
debido al nivel de sus ingresos y a los precios de la adquisición de estas viviendas. Gracias. Gracias, presidente. En cuanto al punto 1 de la propuesta de resolución, decir que la Ley 7/2010 de 31 de marzo general de la comunicación audiovisual en su artículo 28.2 sí prevé que puedan ser renovadas automáticamente las licencias por 15 años, por lo que nos parece un tanto confusa la redacción de este punto. No obstante, estamos de acuerdo con este punto, puesto que consideramos que ha de estudiarse de oficio por la Administración antes de que pueda producirse una renovación o prórroga automática de la licencia si el concesionario ha cumplido los requisitos y términos a los que se obligó en la concesión. Por tanto, sí que estamos a favor de este punto de la proposición. Lo mismo se puede decir del punto 4. Es muy difícil estar en contra de este punto y, por supuesto, compartimos la opinión de que si hubiera sucesión de empresas en la concesión otorgada, se debe garantizar la subrogación de los contratos de la totalidad de la plantilla actual, algo que además viene recogido expresamente en la legislación de contratos del sector público vigente. Por eso solicitamos votación separada de los puntos 1 y 4 de la propuesta y ya anuncio que votaremos a favor de los mismos. En cuanto al punto 2 de la propuesta de resolución, cesar con carácter inmediato la financiación, me gustaría señalar que el pasado mes de julio la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre autorizó, con el voto a favor del Partido Popular y Vox y con la abstención de este grupo parlamentario, la concesión directa de una subvención por importe de 20,2 millones de euros a la empresa Radiotelevisión de Castilla y León, Sociedad Anónima. Vaya, que no parece viable este punto de la proposición no de ley, al menos el carácter inmediato del mismo. El grupo concesionario tiene ya asegurada la financiación del ejercicio 2022. En cuanto a la constitución del grupo de trabajo, al que hacen referencia en el punto 3, sería razonable, pero hay que tener en cuenta varias consideraciones. Para nuestro grupo es necesario que haya un verdadero equilibrio en los contenidos de los informativos de la Radiotelevisión de Castilla y León, porque hasta ahora no se puede decir que lo haya. Es muy complejo el sistema televisivo que se han montado en Castilla y León. Hay unas televisiones de ámbito local que sí están cumpliendo más o menos el deber de servicio público y de informar de la actualidad provincial, aunque sería interesante analizar si, por ejemplo, los informativos lo hacen con equilibrio respecto a los resultados obtenidos en las elecciones autonómicas, algo que parece que no se cumple. Desde luego, en Soria les puedo asegurar que no se cumple. Soria ya fue la primera fuerza política a mucha distancia de la segunda y su presencia en los informativos es más bien testimonial. En cuanto a la emisión para toda la comunidad en el Canal 7 de televisión, parece más bien que se trata de una televisión de Valladolid, no de Castilla y León, en cuanto a los contenidos que tiene. Son cuestiones que habría que considerar seriamente, dado el volumen de financiación pública con el que cuenta este medio. La segunda consideración, la señal de televisión no llega a amplias zonas de Soria y tampoco a zonas periféricas de Castilla y León. Esto es más importante de lo que parece, porque uno de los objetivos de esta televisión es crear una conciencia de autonomía, fomentar la integración de una comunidad que muchos intelectuales han denominado en ocasiones invertebrada. Y eso más se puede hacer si en Villar del Río, en Llanguas o prácticamente en toda la comarca de Tierras Altas la televisión autonómica que ven es la de La Rioja. Pero es que en Deza o Cigüela la televisión que ven es la de Aragón y la de Castilla-La Mancha. Tampoco llega la señal a Sotillo del Rincón, Aldehuela y Molinos en el Valle. Y en la comarca de La Cabrera se ve la televisión gallega y no la autonómica. Se ha solicitado un mapa de los lugares a los que no llega y que se pongan medidas para solucionar esta cuestión, pero estamos esperando. No parece razonable que muchos ciudadanos que estamos financiando esta televisión con nuestros impuestos no podamos disfrutar de ella. Y estos puntos no entran dentro de lo que debería analizar la comisión que pretenden crear. No lo entendemos, o bueno, pensamos que ustedes sí lo entienden, pero no quieren entrar en ello. Porque al fin y al cabo este sistema de televisión lo pactaron entre ustedes y ustedes. Y se ha mantenido así muchos años, pese a las serias deficiencias que se puedan observar. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Todos conocemos lo que es un comedor escolar
Y estamos hablando de un servicio de carácter opcional que, además de garantizar la adecuada alimentación del alumnado, ofrece también un tiempo en el que los menores pueden relajarse, relacionarse y comunicarse con otros compañeros, así como aprender. Por ejemplo, se aprenden los hábitos de alimentación e higiene, la autonomía personal y las relaciones humanas, como lavarse las manos, los dientes, posturas concretas, conveniencia de lo que se come, etc. Además, el comedor escolar informa diariamente a las familias de forma detallada de lo que han comido los alumnos en dicho servicio. En el propio Estatuto de Autonomía de Castilla y León se establece la prioridad presupuestaria y atención integral para su bienestar personal y el desarrollo de su personalidad, así como la legislación plasmada en esta PNL, que ahonda en el bienestar nutricional de los niños como cimiento para su bienestar, por encima de otros intereses concurrentes, por legítimos que sean. Quisiera hacer referencia a los expertos en esta materia y a los informes de evaluaciones que hacen los mismos en relación al actual sistema de alimentación a nuestros menores. Según los informes que elabora el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza y Administración Pública de Castilla y León, señalan que en este actual modelo se prima el lucro empresarial frente a la calidad del producto. Como se ha comentado aquí mismo, en demasiadas ocasiones los contratos de elaboración de la comida que se sirven en estos comedores públicos se saltan las regulaciones que priman a la atención de los menores. Se ha producido una importante innovación tecnológica que ha introducido la línea fría y la actual utilización de alimentos de cuarta y quinta gama. Respecto a estas gamas, podemos ponerlas en contexto. Las de primera gama serían los productos frescos y no sometidos a ningún tratamiento. Las de segunda, los alimentos de conserva. Las de tercera, los congelados. Las de cuarta, los listos para cocinar, es decir, los envasados al vacío y en recipientes. Y los de quinta, los listos para consumir, es decir, los precocinados. Y son estos últimos los peores con los que consumen nuestros niños. Y es obvio que son los menores por numerosas razones. El informe sindical señalado continúa diciendo que las empresas líderes aprovechan su posición de dominio para imponer el rumbo del sector del catering de comedores en la dirección que ellos consideran. Es decir, se están anteponiendo los beneficios empresariales frente a la salud de nuestros menores, tendiendo a reemplazar las cocinas tradicionales por cocinas preelaboradas, con los gastos que ello conlleva: cocinarlas, mantenerlas, guardarlas en barquetas que se enfrían a menos de 4 grados, después transportarlas sin romper la cadena del frío, hasta almacenes cercanos a los centros, para luego volverlas a calentar a los centros y finalmente servirlas. Y no podemos permitir que esta situación no solo se agrave, sino que se mantenga. Es decir, debemos hacer todo lo posible para revertirla. Y para ello debemos impulsar que la salud y nutrición de nuestros menores sea una prioridad absoluta a la hora de determinar los alimentos que van a consumir, dando preferencia a los de primera gama y no a los de última, como está ocurriendo actualmente. Que sean los propios centros, conocedores de la necesidad de los alumnos, quienes decidan los menús aptos para los niños. Debemos apostar por reducir al máximo posible los residuos, lo que implica un drástico cambio en nuestro actual modelo de usar y tirar, que requiere de grandes cantidades de materiales y de energía. Y el diseño ecológico y la reutilización no solo ahorraría dinero a las empresas, sino que reduciría el total anual de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que conllevaría una reducción de la presión sobre el medio ambiente. En este sentido, se pronuncia, por ejemplo, el Plan de Acción para la Economía Circular 2020 de la Unión Europea. Y un cuarto punto, que deberíamos incluir la legalidad vigente, y si esta señala la primacía del interés del menor por encima de cualquier otro interés concurrente, por legítimo que sea, este hecho es más que suficiente para dar cumplimiento a las demandas de esta PNL. Por todo lo que estamos exponiendo es posible, y a través de un nuevo modelo de restauración basado en sostenibilidad, en minimizar el impacto ambiental y mejorar el bienestar de los alumnos a través del conocimiento que aquello que comen, para hacerlo de forma más saludable y respetuosa con el planeta, fomentando el diálogo con los profesores y las familias. Esto es uno de los objetivos a los que nuestra Administración debería aspirar en colaboración con nuestros centros educativos.
Y ya para terminar, es algo que nosotros, esto lo llevamos en nuestro programa electoral y, como no, apoyaremos esta PNL. Muchas gracias.